profesaban otra expresión del cristianismo u otra religión, se entra a lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, ¿no? Y bueno, usted tiene derecho a tomarla, ¿no? con seriedad y devoción, o también puede tomarla con seriedad y devoción, pues, con normal, pues, no como algo extraordinario, es un derecho suyo. Sí es cierto, pues, que los evangélicos y la sociedad en general hemos hecho de esta semana que viene, ¿cómo que dicen? Playa, sol y arena, y es lo único que hoy en día importa. Y eso está bien en la gente que no conoce a Dios, eso no está bien en nosotros. No que esté mal salir a pasear, por supuesto que no, pero debería significar algo más profundo. Estos días que coinciden con la Pascua judía debería significar un tiempo de mayor reflexión, porque en estos días fue que se ejecutó los eventos centrales de nuestra salvación. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, y esa es la razón por la que hoy tenemos vida eterna. Eso no es para tomarlo a la ligera, no solo en estos días, nunca, pero una recomendación, ¿verdad? Estos días aprovechémoslo, la mayoría van a tener vacaciones, sí, pase con su familia, pero priorice al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y pensando en eso y pensando en que estamos viendo las parábolas, hoy se conmemora lo que se conoce como el Domingo de Ramos. ¿Qué fue el Domingo de Ramos? Fue el primer día de la semana que Jesús entra en la semana de la Pasión. Y Jesús contó una historia que probablemente es seria candidata a su historia más fuerte de todas las parábolas. Y ustedes saben, en la tradición lo que se hace es celebrar, pues, que bendito el que viene en el nombre del Señor, y que todo el pueblo salga a recibir a su rey. Pero ustedes saben que esas palabras no coincidieron con lo que sucedió 3-4 días después, cuando esas mismas voces le exigían al gobernador romano: crucifícale. Y cuando sacaron a aquel ladrón, aquel bandido llamado Barrabás, y el pueblo se volcó para decir: quita a este y danos a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús llamado el Cristo? Crucifícale. ¿Cómo se pasa en tan pocos días de celebrar a una persona a desear su muerte y finalmente ejecutarlo? Es cierto, fue por mano de los romanos, pero el deseo fue del pueblo de Israel. Bueno, Jesús, que conoce los corazones, cuenta esta historia que es, les repito, de las más fuertes de todas las parábolas que Jesús contó. Está en Marcos, San Marcos capítulo 12. Hay varias versiones de esta historia en los otros sinópticos, pero elegí esta. San Marcos capítulo 12, en el versículo 1. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y, fieles a nuestra costumbre, vamos a leerlo salteado para que todos participemos de la lectura de la palabra de Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. ¿Sí? Marcos capítulo 12, versículo 1. Dice, honrando a la Trinidad: entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ustedes. Y así el pueblo envió un siervo a los labradores para que recibiese de ese el fruto de la tierra. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero apedreándole le echaron en la cabeza y también lo enviaron. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un niño suyo amado, envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. No ni esta escritura habéis leído: la piedra que desataron los edificadores ha venido a caer a la verdad.
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud de los. Amén. Puede tomar su lugar. Contexto o la previa a esta historia. ¿Qué lleva a Jesús a poner un ejemplo tan gráfico y llamar asesinos, llamar labradores malvados, personas que conspiraban a aquellos que 2, 3 horas, no sé cuánto tiempo antes, le habían recibido? Bueno, recuerden que el recibimiento de nuestro Señor Jesús coincidió con unos cantos que aparecen en los salmos, específicamente 116, 117 y 118. Si usted recuerda, dice la Biblia que toda la población, la mayoría de Jerusalén, salieron con palmas a recibir a aquel que estaban convencidos que era su rey, y le empezaron a cantar la palabra Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Una parte del Salmo 116 o 118, me equivoqué, creo que es 118, que dice: sálvanos, oh Jehová. O sea, el clamor de la gente cuando Jesús va entrando: bendito que viene en el nombre del Señor, hosana en la altura, la salvación ha venido del cielo. ¿Cuándo ustedes escucharon eso antes? Cuando Jesús nació. ¿Se acuerdan lo de los ángeles? Dice que se le aparecieron a los pastores y empezaron a cantar hosana en la altura. Hay buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios que le gusta salvar. ¿Cuál es el detalle? Ellos no entendieron la salvación del modo que le entendía Dios. Ellos que estaban acostumbrados a ser prioridad en la agenda de Dios, y que en las historias del Antiguo Testamento Dios siempre daba la cara por ellos, siempre los salvaba en sentido militar. Fueron muchos los enemigos de Israel: Egipto, Babilonia, Asiria, los filisteos, Siria, y tal vez dejaré algunos por fuera, que combatían a Israel, pero el Dios de Israel salía en defensa de ellos. Entonces ellos decían: ahora estamos bajo el control de los romanos, aquí viene el que va a sacar a los romanos e Israel va a volver a ser cabeza de las naciones. Lo que no lograron entender, y por eso en Mateo aparece que Jesús, antes de subir a Jerusalén, cuando la vio, empezó a llorar sobre ella. Con aquel amor y aquella ternura, utiliza como ejemplo una gallina y dice: ¿cuántas veces yo quise, como la gallina que arropa a sus polluelos, abrazarte, protegerte? Pero ahora, dice, va a venir un juicio sobre ti, porque no entendiste el día de tu visitación. ¿Y cómo dice el Señor tal cosa si la gente al final sale a alabarlo? ¿Cómo dice el Señor tal cosa si al final la gente en realidad lo está recibiendo? Bueno, no lo estaba recibiendo en los términos que él quería, ¿sí? No entendieron el tiempo de su visitación. El Señor venía a Israel a libertarlo de sus pecados, a salvarlo de lo que es prioritario. Jesús dice en algunas de sus enseñanzas: de nada le sirve al hombre conquistar todo el mundo si en el camino pierde su alma. Si el Señor los liberaba a los romanos, eso era cualquier cosa, menos cualquier gobierno humano, cualquier imperio palidece ante el poder de Dios, porque Él es todopoderoso. Pero tenemos que entender que su agenda no es una agenda terrenal, es una agenda espiritual. Entonces aquella gente que le tendía los mantos para que pasara en el burro, en realidad no abrían su corazón para que Él entrara a gobernarlo. Aquella gente que le alababa con sus labios era cumplimiento de la profecía de Isaías: este pueblo con sus labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo entendemos eso? Cuando Jesús llega al templo, seguramente los religiosos están esperando: Él va a venir a aprobar lo que estamos haciendo. Pero ustedes saben lo que hizo el Señor. Tomó un azote de cuerda y empezó a volcar mesas, porque se había vuelto la casa de Dios un centro de comercio. Se había desvirtuado completamente el sentido de la casa de Dios. Y él empieza a citar los salmos de celo por la presencia de Dios y empieza a decir:
escrito está que la casa de Dios es una casa de oración, pero ustedes, dice, la han convertido en una cueva de ladrones. Y obviamente ellos se molestan. Acto seguido, Jesús se encuentra con una higuera y dice la Biblia que fue a buscar fruto y no lo encontró y maldijo aquella higuera. Por cierto, hermano, solo Dios tiene poder tanto para bendecir como para maldecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros no estamos autorizados para maldecir a nadie, porque no somos Dios. Pero dice que la maldición fue que nadie vuelva a comer fruto de ti. Horas después, cuando pasan, o al día siguiente, dicen otro de los evangelios, la higuera está seca. ¿Y saben qué representaba aquella higuera? La nación de Israel, Jerusalén en particular, donde Jesús había hecho tantos milagros, le había hecho tanto bien, le había dado todas las pruebas. Ellos sacaban la lista de los requerimientos del Mesías. Jesús tenía cheque en todo. Tenía que nacer en Belén, nació en Belén. Tenía que nacer de una virgen, nació de una virgen. Ser de la tribu de Judá, era de la tribu de Judá. Hablar por parábolas, lo hacía. Sanar a los enfermos, lo hacía. Predicar la buena nueva del Señor, siempre lo hacía. Pero ellos no respondían con fruto. En Mateo hay una parte donde dice, vamos a ver esa parábola en su momento, las prostitutas y los ladrones de saco y corbata, es decir, los publicanos, van adelante de ustedes en la carrera al reino de los cielos. O sea, ellos están más cerca de entrar. ¿Por qué? Porque aquellas personas reconocían su condición. Jesús fue a la casa de Mateo y Mateo se arrepintió. Jesús fue a la casa de Zaqueo y Zaqueo se arrepintió. Jesús restauró a la samaritana y la samaritana se convirtió en predicadora del evangelio. Pero Jesús fue a la casa de Simón el fariseo y Simón empezó a criticar a Jesús en su corazón. Jesús le dice, la gente que ustedes menosprecian, la gente que ustedes no dejan entrar a ciertos círculos de santidad, van adelante de ustedes porque su corazón se ha abierto de par en par a mí que soy el Mesías. En cambio ustedes están buscando otros intereses. Entre que Jesús da la maldición y que se seca la higuera, también hay una confrontación que aparece a lo largo de los evangelios, donde a Jesús le dicen con qué autoridad hacen estas cosas. Viene la parte donde le dicen si es lícito con trampa, ¿verdad? La parte de la moneda del César, si había que pagar impuestos y un largo etcétera. El punto final es que ellos no quieren nada con Jesús. Y posterior a eso, como tenían influencia en el pueblo y como la gente hacían mal en seguir a sus líderes ciegamente, empezaron a preparar el complot para que los mismos que gritaron bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaran después crucifícale. O en Mateo dice que la sangre de él, dice, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, que Dios nos haga culpable de lo que le vamos a hacer. Qué triste historia. Y en ese contexto Jesús se las deja clara, porque dice el verso 12:12 dice que ellos captaron que la parábola era por ellos, que buscaban cómo matarlo, porque les dijo la verdad en la cara. Ahora miren, hermano, la verdad nunca peca, pero siempre incomoda. Pero cuando el Señor nos diga la verdad, no respondamos con hostilidad hacia Él. Hagámosle caso. Dios nunca dice la verdad para condenar. Dios dice la verdad para que nos volvamos a Él. Capítulo 12, verso 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Si usted quiere de tarea, lea Isaías 5, donde la nación de Israel es comparada con otro viñedo. En Isaías 5 hay una frase muy tierna, donde hablando consigo mismo, el dueño de la viña dice: ¿qué más puedo hacer para que la viña dé fruto? Es decir, puso todo de él para que la viña cumpliera su propósito, pero era rebelde. Ahora, Dios puede pararse y mirarnos a los ojos, a todos los que estamos aquí, y preguntarnos: ¿qué más tengo que hacer para que te compongas? ¿Qué más debo hacer para que me busques de corazón?
¿Acaso no te he mostrado mi bondad? Hace rato cantábamos, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Con cuánto ha sido bueno el Señor acá? Y no un día, muchos días. Hemos estado, como dice el Salmo, en el pozo de la desesperación. A veces por circunstancias, otras veces por nuestras malas decisiones, pero hasta ahí ha llegado la mano del Señor para rescatarnos, ¿sí o no? Amén. Todo el Salmo 103 podemos irle diciendo amén a cada uno de los beneficios. Él es el que nos ha perdonado nuestra iniquidad. Él nos ha sanado de nuestras dolencias. Él ha rescatado del hoyo nuestra vida. Él nos ha coronado de favores y misericordia. Y cuando nosotros, eso nos corresponde con una vida que se enderece y lo busque a Él, el Señor se para y dice, ¿y qué más puedo hacer? A su nombre. Verso 2, y a su tiempo, dice, envió siervos a los labradores para que recibiese de esto el fruto de la viña. Ahora, ¿qué busca el Señor de nosotros? Fruto. Fruto. En hebreo dice fruto de labios que confiesen su nombre. Él busca alabanza. Cuando el Señor venga a nosotros con sus bendiciones, salgamos a recibirlo con alabanza, porque Él es digno de alabar. En Romanos 1, Pablo dice, yo deseo tener fruto en Roma, y se refería a ganar almas. Cuando hacemos las campañas, literalmente todos estamos en campaña. La palabra campaña es un término militar, no es casas de campaña. Una campaña militar es cuando un ejército decide tomar un lugar, decide ocupar una región. Y entonces hacen sus ideas de cómo tomar el lugar. Cuando nosotros vamos a las comunidades, no es solo responsabilidad de los que ministran la alabanza, o del que preside, o de los que hemos tenido el privilegio de predicar, el hecho de buscar la alma. Hermano, es deber de todos nosotros, porque al Señor le agrada eso. Cuando el pastor, o mi persona, o los hermanos que predican están diciendo, invite a alguien, hermano, nada cuesta. Lo más largo que puede llegar es que le digan que no, y bueno, es derecho de ellos, pero probablemente no vamos a recibir un golpe, o lo peor que puede pasar es que nos digan que no, pero lo mejor que puede pasar es que ese día haya fiesta en los cielos, porque usted venció su timidez e invitó a alguien a su nombre. ¿Sabe qué es lo más triste? Como dice el adagio, algunos no pichan, no cachan. Hay gente que es tímida quizás y no van, pero oran, porque uno está viendo, adoran, y hay poder en la adoración, ¿sí o no? Pero hay otros que ese es su momento para ir a comprar enchiladas, fíjate vos, para ir a afiar enchiladas, como en los casos. Y no está mal comer. Usted dirá en ese momento, mejor lo hago ahorita porque sé bastante gente y después no voy a poder comer. Y si es la hermana, quizás diga, aquí me salvo de hacer cena. Dígame, hermana Ana. Siempre que vamos a la campaña me dice, hoy no hago cena, me dice, busca cómo comer. ¿Ok? Pero hermanos, Jesús dijo en una ocasión que era la hora del almuerzo y Él estaba conversando con la samaritana. Él les dijo, yo ya comí. Y ellos le dijeron, ¿qué? ¿Te trajeron comida? Hay delivery hasta aquí. Hasta aquí llega mandadito. A lo que Jesús respondió, ¿qué respondió? Lo que lee en la Biblia. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió? Que las almas sean salvas. ¿Qué otro fruto busca el Señor? El principal, fruto de carácter. Gálatas dice, ¿qué dice Gálatas? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, son 9. Siempre hay uno que me olvida: benignidad, fe, mansedumbre, etc. Contra tales cosas la ley no las puede condenar, son frutos de carácter. Y el Señor busca eso en nosotros. La pregunta es si lo está encontrando. Ahora, miren cómo fueron estos bandidos. Verso 3. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole, le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos.
golpeando a unos y matando a otros. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Quiénes son los siervos del Señor? En el Antiguo Testamento eran los profetas. Y los profetas iban delante de Israel y denunciaban su vida corrupta, denunciaban que habían dejado la ley del Señor o denunciaban su tibieza. En su sermón contra los fariseos, Jesús dice: ustedes son culpables desde Abel hasta la sangre de Zacarías, dice. El que fue matado, no me acuerdo si fue Zacarías, pero bueno, no, Zacarías, ¿verdad? El que murió, dice, entre el altar y el atrio, una cosa así. Y si ustedes leen la historia de ese Zacarías, sale en Crónicas con otro nombre, y es que la gente había abandonado al Señor y él se paró delante de los sacerdotes y les dijo: por haber dejado al Señor, el Señor los va a abandonar, arrepiéntanse. Y dice que conspiraron contra él y lo mataron. Y la denuncia de Jesús, es más, la denuncia de los apóstoles y de la gente del Pentecostés, Esteban, fue: ustedes son igual de duros que sus antepasados. Ustedes tienen las manos llenas de sangre, porque al rechazar a los mensajeros rechazan al que los envió, rechazan el mensaje. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que para mí son muy tristes. Uno es de cuando cayó Judá. Se los voy a leer rápido para redimir el tiempo. Y está en Segunda de Crónicas. Cuando finalmente los babilonios toman Judá, dice la palabra, verso 36-15 de Segunda de Crónicas, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Cuando Dios habla, es señal de que él tiene misericordia de su pueblo. Pero dice el verso 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. O sea, los profetas de Dios eran el objeto de los memes del pueblo de Israel. Ellos siempre le ponían un pero al mensaje. ¿Okay? Miren, no soy ni aspiro a llegar a ser el mejor predicador, pero algo que he descubierto lamentablemente es que hay personas que no importa cómo les digan las cosas, ellos van a buscar un pero. Y si usted predica ahora, acostúmbrese. No importa si se lo decís fuerte, o quedito, o con música, o con dibujitos. El que está endurecido, está endurecido. A su nombre. Y dice: y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Por esto elegí este pasaje. Para mí es muy triste esa frase: y no hubo ya remedio. Que el Señor nos perdone por todas las veces que Él ha tocado a la puerta de nuestra conciencia y nosotros hemos volteado a ver para otro lado. Hace años, en mis tiempos de desvarío teológico en algún sentido, recuerdo una persona que se paró frente a mí y me dice: así te dice el Señor. Y antes de que yo hiciera la magia de sonreír, me dice: yo sé que te vas a reír de lo que te voy a decir, pero así, me dejó helado. Cuando quise consultarle a mis gurús de esa teología, una teología que no cree en la continuidad de los dones, lo único que alcanzaron a decirme es el diablo. No era el diablo, era el Señor, pero mi corazón estaba duro. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a través de un hermano de esta congregación, pero como lo conoces va a decir: ¿qué va a usar Dios a ese? Y yo lo conozco, yo jugué chibola con él. Hermano, Dios mora en medio de su pueblo. ¿Cuántos creen eso? No le estoy diciendo que no examine, no le estoy diciendo que le diga amén a todo. Todos hemos dicho disparate, yo el primero, porque somos humanos y porque nos podemos equivocar. Pero a pesar de esas equivocaciones, Dios es capaz de usarlas. Y más nos vale estar receptivos para decir amén con el corazón, no con los labios, a lo que Dios diga desde este púlpito. Porque dice:
que llega un punto donde ya no hay remedio. El otro pasaje no lo vamos a ver en Ezequiel, donde él tiene una visión súper triste, capítulo 9, 10, donde dice que la gloria de Jehová se fue de la casa de Dios. Y eso pasa después en Israel, cuando Jesús deja Jerusalén y va a dar el sermón del fin del mundo. Es la misma, es un paralelo, se llama eso. O sea, a como la gloria de Jehová abandonó el templo en días de Ezequiel por su pecado, Jesús había dado testimonio. No hay mayor profeta que Jesús. No hay nadie que tenga más verdad que Cristo. Él es la verdad encarnada. Pero Israel no quiso. Entonces Jesús salió de Jerusalén, solo esperando la hora cero en que iba a ser entregado. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Ahora, ¿cuál es el mayor testimonio que hay de la verdad? Versículo 6 dice: por último, teniendo un hijo suyo. Hermano, Jesucristo es el Hijo de Dios. Espero que usted dimensione eso. Nosotros somos hijos por adopción, por misericordia, por impegre, disculpen la expresión. Nosotros somos arrimados por gracia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Usted y yo no merecemos, pero Jesucristo es unigénito, único en sus genes. Dice una confesión antigua: Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. No parecido al Padre, igual al Padre. Ese hijo suyo, dice, era muy amado. Dios ama a Cristo. ¿Qué fue el testimonio de Dios Padre cuando se graficó la Trinidad en el bautismo de Juan? Este es mi Hijo amado. Dios Padre ama a su Hijo y lo ama sobre todas las cosas. ¿Y sabe qué? Ese regalo más amado, ese regalo más grande, esa persona que no podemos dimensionar el amor que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Se comunica a través de Dios el Espíritu Santo. Ahí está la comunión perfecta de la Trinidad. Cuando la hermana Paula ahora lo hace correctamente en términos teológicos, amor del Padre y amor del Hijo, es cierto. El Hijo es la palabra del Padre, su expresión. Pero el Espíritu Santo, a quien envía el Padre y el Hijo, es el amor entre ellos dos. Y ahí está la Sagrada Trinidad. ¿Cuántos adoran a la Trinidad? Bueno, esa comunión de amor infinito, perfecto, eterno, invariable, desciende una de las personas de la Trinidad para venir a rescatar a gente podrida en pecado, a gente que ha cometido las peores fechorías, a extenderle una amnistía, un perdón a los que merecen la ira de Dios, a decirle a la gente: ¿quieres ser sano? Yo te puedo sanar. ¿Quieres ser salvo? Yo te puedo salvar. ¿Quieres ser libre? Yo te puedo liberar. Y la intención del Padre es: a este sí lo van a respetar, este es mi hijo. Le hicieron lo otro, y una gran injusticia, pero este es mi hijo, este es el dueño. Que se sepa, hermanos, Dios no nos necesita, nos ama. Si nosotros nos vamos de la iglesia, si yo me voy de la iglesia, va a haber gente preciosa que van a orar por mí, unos para que vuelva y otros para que no vuelva. Y va a haber gente que me va a visitar, y va a haber gente que va a decir: lo necesitamos, lo amamos, etc. El que no me quiere va a hablar malo, se va a alegrar. Pero algo que no va a pasar si yo abandono la iglesia es que se cancelen los cultos, porque los cultos no se tratan de Emma, se tratan de Él. Y eso es igual para cada uno de ustedes. Somos necesarios, somos amados, pero no somos indispensables. Él es el dueño de la viña y Él es el dueño de su iglesia. Entonces Él dice: si ellos entienden que Él es el dueño, que yo lo amo y que es mi hijo, a este lo van a respetar. ¿Pero qué hicieron? Dice verso 7: más aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y echaron fuera de la viña. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola? Porque los mismos que dijeron: bendito el que viene, fueron los mismos que después lo mandaron a crucificar. Y hermanos, qué triste sería que en el día del juicio pasen un video de nosotros aquí alabando al Señor y otro video de nosotros haciendo todo lo opuesto a lo que alaban al Señor.
no es que no hay que cantar, es que hay que procurar vivir lo que cantamos. Su nombre es recibir a Cristo como lo que Él dice que, no como nosotros queremos recibirlo. No es buscarle a nuestra manera, es buscarle como Él merece. A veces está el que preside aquí, el que canta, y a veces nosotros aplaudimos ahí bien tímidamente y tiene que recordarle el que está aquí, hermano, es para el Señor. Así como aplaudíamos en cosas vanas, así como a veces hay lugares donde hay que aplaudir por compromiso, por educación. Alguien da un discurso y se aplaude y todos aplauden. Bueno, aquí aplaudimos al Rey. Entonces hay que hacerlo. Pero dice la Biblia que lo mataron. Y hermano, ¿quién de ustedes y yo podríamos quejarnos de la gran misericordia del Señor? Nadie. Sin embargo, nuestra respuesta a su amor siempre es a mi manera. Y el Señor advierte ahí, miren, verso 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Hay una advertencia que puede ser tanto consoladora como aterradora, y es la siguiente: muchos primeros serán postreros, pero muchos postreros serán primeros. Mucha gente que hoy quizás no confiesan al Señor van a ser salvos, y mucha gente que están profesando en la fe cristiana no van a ser salvos. Solo Dios los conoce, por supuesto. Pero es nuestro deber examinarnos y decir: Señor, va a venir a la viña y me va a quitar para darle a otro. En términos de la Biblia, la salvación es por gracia. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Pero la administración de la gracia, eso se llama mayordomía. Al que tiene se le dará y tendrá más. Al que no tiene, lo que tiene se le va a dar al que sí hizo algo. A su nombre. Funciona en todos los niveles de la vida. Lo principal, la salvación. Hebreos 2, no tenemos tiempo para verlo. Dice: por tanto, es necesario que con mucha más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído y visto. No sea que nos deslicemos. Esa palabra en el griego significa estar como un barco a la deriva. Cuando nosotros olvidamos las palabras de Cristo, somos como un barco que no encuentra el faro y no encuentra el puerto. Y dice: porque si la palabra que Dios mandó por los profetas, por los ángeles, por los apóstoles fue firme, ¿cómo escaparemos nosotros? Hebreos 2:3 es un texto aterrador. ¿Cómo escaparemos nosotros si menospreciamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada por Jesucristo mismo y después por sus apóstoles, y Dios la confirmó desplegando su poder? ¿Y cuál es la respuesta implícita? ¿Cómo escaparemos? No escaparemos. Es más, el autor se incluye a él mismo. ¿Cómo escaparemos? Él sabía que la podía perder. Y si un autor bíblico puede perder su salvación, créanme que usted y yo, que somos lectores de la Biblia, también podemos, si nos descuidamos. Por eso dice la palabra, verso 10. ¿No recuerdan la escritura cuando dice: la piedra desechada por los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo? Mientras unos desechan a Cristo, otros lo toman como el fundamento de su vida. Verso 11. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Hay muchos nombres para Jesús: Señor de señores. A ver, díganme alguno. Admirable. Otro: Consejero, Rey de reyes, Príncipe de paz, el buen pastor. Uno de los nombres que la Biblia le da, con esto termino, es este: piedra de tropiezo. Sale Pedro. La misma roca que es firme y que si uno se planta en ella, uno no va a ser avergonzado. Es la misma roca que si uno la menosprecia, caerá sobre nosotros para desmenuzarnos, dice un pasaje. Y en otro dice: sirve de tropezadero para los que no quieren rendir a Él.
Por eso dice el verso 12, cuando oyeron eso, entendieron y lo querían matar, porque sabían que esa historia era por él. Muchas veces nosotros nos enojamos cuando la palabra expone nuestro corazón. Me ha pasado. ¿Sí? A mí me ha pasado que hay gente que me encara y me dice, solo faltó que dijera mi nombre en la prédica. Ahora, que pasara aquí todavía, porque yo lo conozco, pues. Gracias a Dios no ha pasado. Pero hay lugares donde he ido por primera vez. En la vida he visto a la señora y se me acerca hostil la señora. Démosle gracias a Dios cuando la palabra nos habla. Significa que Dios no se ha cansado de nosotros. Amén. Que Dios al que ama lo corrige. ¿Qué lección sacamos de ese pasaje? ¿Cómo estamos recibiendo a Cristo? El Señor no está buscando tus palmas o tus alfombras antes que tu corazón. Cuando ya le diste el corazón, usted dele todo lo que pueda. Pero lo que el Señor busca es nuestro corazón. Salvarnos de nuestros pecados y ser el Rey de nuestra vida. Hermanos, que en esta semana no sea, ¿cómo es? Playa, sudor y lágrimas. ¿No, cómo es? Playa, sol y arena. No soy señor de nadie. Si usted quiere ir a pasear es cosa suya. Pero prioricemos al Señor. No sea que nuestra alabanza vaya por un lado. Y si va al mar, no se ahoga, hermano. Y si se ahoga, arrepiéntase antes. Dios les bendiga esta tarde.